El síndrome del impostor. Algo que seguramente nos sucede a todos nosotros más de lo que quisiéramos. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema y además te daré consejos de cómo vencerlo. Así que, ¿estás listo? Vamos echando trazos. Desde muy pequeño siempre soñé con hacer mi cómic realidad y me puse a dibujar y dibujar. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero con mucho empeño, práctica e inspirándome, aprendiendo e incluso colaborando con los más grandes artistas, lo pude lograr. Y tú, como yo, lo puedes hacer realidad. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Y bueno amigos, entremos en nuestro tema principal del día de hoy. Vamos a hablar del conocido síndrome del impostor. Algo que en varias ocasiones ustedes mismos me han pedido que hable, me han hecho preguntas acerca de esto. Y bueno, ¿qué es el síndrome del impostor? Es cuando a pesar de que muy probablemente tenemos los talentos o las capacidades suficientes para poder lograr perfectamente bien algo, nosotros mismos nos autosaboteamos o creemos que no podemos lograrlo. No nos tenemos la confianza suficiente y si no logramos controlar este síndrome del impostor, puede dar como consecuencia que realmente saboteemos a todo lo que da los proyectos que estemos haciendo y los echemos a perder. Así que por esta razón es importante pues conocer este sentimiento o estado mental, por así decirlo, y saber qué hacer contra él. Y bueno, yo recuerdo que fue hace algunos años cuando estaba en una conferencia, estaba dando una charla y de repente uno de los fans me preguntó justamente sobre esto. Me dijo, oye Fers, pues tú has tenido el síndrome del impostor, ¿cómo lo has vencido o algo por el estilo, ¿no? En ese momento no, la verdad es que yo no conocía muy bien el término y como que pregunté por ahí de qué se trataba y me decían, oye, no, pues que no tengas como la propia seguridad o que te sientas inseguro de que lo vas a lograr. Y en ese momento mi respuesta fue muy contundente en decirles que claro que no, que eso a mí no me sucede, que yo siempre he estado muy seguro, que desde que saqué el número 0 de Soul Keepers, yo sabía que Soul Keepers iba a ser muy exitoso y que me iba a ir muy bien. Y bueno, creo que viéndolo en retrospectiva, es cierto, la verdad es que yo en lo personal y los que me conocen o han ido a algunas de mis charlas, pues siempre les he hablado con mucha seguridad de que desde el principio estaba convencido de que Soul Keepers iba a ser algo grande, que nos iba a ir muy bien, que íbamos a lograr hacer muchísimos números, etcétera, etcétera. Pero cuando analizo un poco y veo todo el proceso, la realidad es que me doy cuenta que muy probablemente, quizás no muy conscientemente, pero sí inconscientemente, en algunos momentos yo también he tenido este famoso síndrome del impostor. Y claro, es muy normal porque justamente hablar del síndrome del impostor es hablar de nuestros propios miedos. Y la verdad es que también hay que decir, el que nunca haya tenido miedo a algo, pues la verdad es que pues eso difícilmente lo vamos a poder encontrar, ¿no? Y bueno, a ver, justamente de eso se trata también mi cómic de Soul Keepers, de poder vencer tus propios miedos, de cómo Jonathan Snyder, el personaje principal, está luchando por poder controlar sus propios miedos, para poder de alguna forma superar ese trauma por su hermana perdida, etcétera, etcétera. Pero al final del día no es un tema de que nunca tengamos miedo, más bien es un tema de cómo controlamos nuestros propios miedos y cómo hacemos que nuestros miedos, en lugar de ir en contra de lo que queremos lograr, nos pueden incluso hasta servir como guía para justamente poder lograr eso que queremos hacer. Así que bueno, en primer lugar hay que entender qué es eso. Hablar del síndrome del impostor parte de un miedo que podemos nosotros tener y hay que también comprender que tener miedo es algo perfectamente normal. Todos podemos tener miedo en algún momento y evidentemente cuando estamos hablando como autores de crear nuestro propio cómic, de crear nuestro propio manga, de salir a venderlo, ¿qué irá a decir la gente? ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? ¿Se va a vender? ¿No se va a vender? ¿Podrá durar o no podrá durar? Evidentemente hay muchos temas que nos pueden generar bastante miedo en el camino, ya sea consciente o inconscientemente.
Así que bueno, el primer tip que te doy es entender que es perfectamente normal y al final del día todos lo hemos vivido, a lo mejor unos más conscientemente, otros más inconscientemente, pero es un tema que a todos nos ha pasado y seguramente nos puede seguir pasando en los procesos, porque al final de cuentas, mientras vayamos avanzando y mientras queramos lograr más cosas, esta misma ambición de querer lograr más cosas, evidentemente nos puede llevar a caminos de cosas que no conocemos, que nunca habíamos hecho, y no hay nada más natural en los seres humanos que sentir miedo hacia lo desconocido. Ahora, en segundo lugar, o también como otro tip, es que al final del día, normalmente, en muchas de las ocasiones, el miedo tiene que ver con el miedo del qué dirán los demás, ¿no? ¿Qué pasará con la crítica cuando critiquen mi obra, cuando muestre mis dibujos, mis historias de mi cómic, de mi manga? ¿Qué es lo que los otros van a decir y qué tanto me van a criticar? Bueno, en ese sentido te quiero dar un tip muy claro y muy específico y finalmente tiene que ver con que despreocúpate desde el principio porque siempre te van a criticar. La verdad es que no importa que ya seas súper bueno, siempre va a haber gente allá afuera que quizás por desconocimiento o muchas veces por envidia, hay que decirlo, van a estarte criticando. Entonces esto es bien normal entenderlo. La verdad es que es impresionante porque yo llevo, como ustedes bien saben, prácticamente 15 años como profesional haciendo el cómic de Soul Keepers. Y durante estos 15 años, pues ustedes me han visto dibuje, me ven en las expos, obviamente aquí en el canal echando trazos, pues han visto la evolución de mis ilustraciones en mis cómics. Y quizás desde el principio, pues siempre ha habido gente que me ha criticado, que ha criticado mis dibujos, pero 15 años después, que obviamente yo estoy muy consciente de que soy un buen dibujante, digo, pues la verdad es que puedo decirlo abiertamente y no tiene nada de malo que lo diga, sé que sé dibujar bien, me gusta dibujar, lo disfruto mucho, y aún así hay gente que se acerca y me siguen escribiendo y me siguen diciendo en las redes sociales, muchas veces, sobre todo en las redes sociales, que la gente ahí tristemente a veces se esconden, pues siguen criticando, ¿no? No, que dibujas feo, que tu estilo, que no sé qué, ¿no? Incluso, por ejemplo, en mi video anterior hace 2 videos, que fue el de Akira Toriyama, dibujé un Goku y lo dibujé claramente en el programa, ustedes lo vieron, y bueno, la intención era dibujar al Goku con mi propio estilo, digo, pues claramente esa era mi intención, dibujarlo con mi propio estilo. Ah, no, cómo me fue en las redes sociales con el famoso Goku dibujado con mi estilo, porque, no, Fers, está rarísimo, qué extraño se ve, que quién sabe qué, puras críticas y bla, bla, todo el rollo. Y bueno, la verdad es que siempre, no importa que seas súper bueno, que llegues a la super cúspide, la gente te va a seguir criticando y eso es bien normal y por lo tanto no lo debes de tomar como parámetro. Que no sea tu principal termómetro o tu parámetro si la gente te critica o no, porque desde ahorita te lo digo, te van a criticar y siempre te van a criticar. A mí me da risa en las redes sociales cuando la gente critica a grandes maestros del cómic, como por ejemplo Humberto Ramos, mexicano, que es un súper fregonazo, y hay gente que sigue criticando a Jim Lee, incluso hay veces que hay gente que se atreven a criticarlo, a J. Scott Campbell, también recientemente hubo un tema de que un güey se atrevió a criticar unas proporciones femeninas en J. Scott Campbell, que había dibujado mal una Mary Jane y que las proporciones estaban mal. No, bueno, la verdad es que no importa quién seas y que seas el mejor, siempre, como te digo, desafortunadamente va a haber gente, ahora sí que no sabe o que es envidiosa o lo que sea, que van a estar criticando. Por esa razón, entiéndelos desde el principio, la crítica siempre va a estar ahí. Es parte de ser artistas, tenemos que estar acostumbrados a que siempre vamos a ser blancos de las críticas y entonces que eso no vaya a alimentar en ningún momento ni tus miedos ni tu inseguridad, porque al final del día eso no tiene nada que ver y es como te digo, si siempre te van a estar criticando ya relájate, quítate esos miedos, ya sabes que sí va a ser, que sí te van a criticar, mejor tú dale para adelante y échale todas las ganas para que te quede siempre bien padre lo que tú estás haciendo. Y como tercer y último consejo, recuerda que esto es siempre un tema de crecimiento personal. Así que la próxima vez que te sientas estancado, que te sientas triste, que sientas que no tienes la creatividad suficiente,
que no tienes el talento suficiente para poder seguir adelante o poder triunfar en esta industria del cómic o del manga, lo que yo te recomiendo es que evites voltear al exterior a buscarte comparar con el trabajo de los demás, porque muy probablemente eso va a alimentar mucho más este síndrome del impostor. Más bien lo que tienes que hacer es una labor interior y compararte contra ti mismo, es decir, que puedas ver tú las mejoras que tú personalmente has tenido contra tu propio trabajo en el paso del tiempo. Digo, obviamente aquí estamos partiendo de que pues tienes que estar practicando constantemente, ¿no? Digo, si dibujaste una vez hace un año y no volviste a dibujar durante todo el año y te pones otra vez a dibujar, bueno, probablemente no va a haber mucha mejora, obviamente, ¿no? Pero yo te puedo garantizar que si tú eres un artista constante, que le dedicas el tiempo suficiente a estar de forma continua, diaria, dibujando, es segurísimo, y te lo puedo así garantizar y firmar, que si tú ves tu trabajo de hace 6 meses o si ves tus dibujos o tu trabajo de hace un año, te vas a dar cuenta que has mejorado. Eso es definitivo. Y el poder entonces autocompararte, comparar tu trabajo con tu mismo trabajo de hace 6 meses, de hace un año, puede ser una muy buena herramienta para que te automotives, que veas y digas, ah, caray, no, pues la verdad es que sí he ido mejorando. Bueno, pues todavía no dibujo como Jim Lee, pues no, o sea, todavía no dibujo como J. Scott Campbell, pues tampoco. Pero por lo menos tú estás viendo que contra ti mismo, contra lo que tú hiciste hace algún tiempo, sí estás mejorando. Entonces, te recomiendo mucho eso, recuérdalo, para ver a los demás artistas, cuando estés viendo otros artistas, que solamente te sirva para inspirarte, pero no para compararte. Solamente te tienes que comparar con tu propio trabajo. Así que como te digo, la siguiente vez que te sientas triste, estancado, ahora sí que date un descanso, voltea a ver tu trabajo de hace algún tiempo, te vas a dar cuenta, estoy seguro que has mejorado y encontrarás esas fuerzas que necesitas para poder vencer a este síndrome del impostor y seguir adelante con tu propia obra.